Adelante. Hay tiempo de leer. Mi invitado de hoy es una estrella latinoamericana, es un periodista, presentador, sobre todo entrevistador, pues es Ismael Cala. Y está aquí porque nos va a hablar de este libro, del poder de escuchar. Ismael, bienvenido al Canal N. Muchísimas gracias por la oportunidad y feliz de estar en Lima y de ser parte de la Feria del Libro. Ajá, ahora vamos a hablar del poder de escuchar, pero empecemos por un tema que está en el libro y que es el tema del ego. Y yo pienso, un día me decía una bioenergética que las personas que trabajan en televisión tienen el karma de la vanidad, porque claro, es lindo verse. ¿Cómo se administra el ego cuando se empieza a trabajar en una emisora de radio a los 8 años y se es una estrella en Cuba y luego pasa todo lo que pasa en la vida de Ismael Cala? Creciendo, porque por muchos años yo justamente lo vi como un divertimento. A los 8 años la radio, a los 15 la televisión, pero no había un propósito de servir. Y cuando uno hace algo con un propósito egoísta, de servirte a ti mismo, a ti misma, y no un servicio del bien común, el ego va a dominar. Y por mucho tiempo fue así. Tuvo que salir de Cuba, llegar a Toronto, ser mesero, quejarme de que no me daban propinas y que la gente era una malagradecida. Fueron esos 2 años de paréntesis frente a una cámara y frente a un micrófono lo que a mí me dio el baño de humildad de buscarle un propósito de servicio a lo que yo ya venía haciendo por años. Y que da una sensación de que nada es para siempre. Todo es efímero, todo es relativo, todo además es muy subjetivo porque está visto de acuerdo a nuestra propia película mental. ¿Por qué es tan importante escuchar? ¿Por qué es tan importante mirar a los demás? ¿Y por qué lo planteé en el libro? Bueno, tenemos una boca y 2 oídos. Yo creo que hay una razón para eso y es que la sabiduría está en nosotros poder poner nuestro pensamiento en quietud, en tener la capacidad de ordenar nuestras ideas. Eso nunca va a ocurrir si nosotros no aprendemos a escuchar. Porque cuando estamos en ese ruido mental constante o hablando, repitiendo lo que sabemos, no hay manera ni siquiera de poder ordenar nuestros conocimientos, nuestras emociones, lo que ya tenemos dentro. Es a través del silencio, es a través de la escucha que no se entienda y no se confunda nada más con el sentido de la audición. La escucha es completa, incluye la observación, incluye el razonamiento. Y eso es lo que ha pasado en la vida de Ismael Cala, ¿no? Porque usted ha hecho un ejercicio de reflexionar sobre sus orígenes, sobre su familia y sobre los dolores que ha tenido en la vida personal. Este es un libro en el que cuenta su vida, pero además da consejos sobre cómo salir adelante en medio de la adversidad. Claro, porque yo he utilizado mi propio experimento como conejillo de indias que lo hice y me tocó vencer, por ejemplo, muchos tabúes, salir adelante y decir, sí, en mi familia hay esquizofrenia, hay problemas mentales. ¿Y qué? Somos humanos, hablemos del tema, no nos avergoncemos de las cosas que tenemos de cerca, al contrario, solo el amor, es una canción de Silvio Rodríguez que dice, solo el amor engendra la maravilla. Y al final yo creo que nos falta mucha solidaridad y hay mucha gente que cree que escondiendo lo vulnerable que somos más fuertes, cuando es todo lo contrario. Mientras más vulnerables nos mostramos a los demás, más empatía se crea, más fuerza de conexión tenemos, más fuertes somos. Tienes 2 caminos. Con todos esos dolores o esos eventos, lo magnificas a una sobredimensión exagerada como víctima, o sales del papel de víctima y utilizas todo eso como combustible para hacer algo positivo, constructivo con lo que te pasó. Entonces, al final yo tuve que romper el ciclo de victimizarme por todo lo que tenía alrededor y por toda la herencia aparente que tenía de mi familia, pero para eso hay que escuchar. Para eso uno tiene que saber cuáles son las voces que están en tu mente y ordenarlas y ponerlas en su lugar para poder identificarlas, neutralizarlas cuando hace falta o empoderar a algunas que te susurran y necesitan gritar. Tú sí puedes salir adelante, puedes romper barreras, eres poderoso. Y cuando ya está uno bien puesto con los pies en la tierra, sólido, reconociendo que nada de lo que hay alrededor es uno mismo, puede hacer tantos viajes, tantas entrevistas, tanto trabajo con tanta intensidad como lo hace Ismael Cala. Yo creo que sí, porque mucha gente me dice, ¿de dónde sale la energía? Creo que es cuando tienes un propósito y el propósito incluye algo más que tu interés. Y al final la energía aparece. Hay un capítulo del libro que dice de la duda al milagro. Ajá, claro. Y yo creo que ese es el ejemplo justamente de mi vida. Estuve lleno de dudas,
Le pedí a Dios un milagro y los milagros se han ido realizando uno tras otro. Sí, porque el camino de la felicidad cada uno lo encuentra en donde quiere y en el libro está el testimonio de cómo, bueno, me quitaron a Dios y tengo que recuperar a Dios porque el Dios era el marxismo-leninismo obligatorio Así en Cuba. es. Pero yo agradezco mucho ser cubano, haber nacido en Cuba en medio de la revolución, porque mira, todo eso que yo tuve que empezar a reprogramar, cuestionar, buscar identidades, me permitió crear un pensamiento crítico tan elevado que hoy puedo decir que soy codueño de mi vida. Yo siempre digo, hay un factor divino que uno nunca sabe, pero por lo menos libre albedrío, fuerza de voluntad que todos tenemos. Yo hoy sé con el propósito que puedo manejarlas. A lo mejor antes no lo hubiese sabido. Este libro está bueno para recomendárselo al comandante Fidel Castro, que habla tanto y escucha tan poco. ¿Lo podrá leer? No sé. Que aprenda el poder de escuchar, porque sus discursos eran interminables, Es ¿no? cierto. Yo fui testigo de un evento con él donde cerró a la 1 de la madrugada. Es la anécdota que cuenta el libro de la recepción que nos dio a los estudiantes universitarios. Fue después de la 1 de la mañana, después de hablar más de 6 horas y todos casi cayéndonos. Sí. Pero tiene energía. Sí, bueno, Entonces, y un liderazgo incontrovertible, por supuesto. Muchas gracias por estar en Canal N, gracias, Clara. Ismael. Muchísimas gracias. Un placer. Y usted recuerde que no lo encuentre el diluvio sin un libro debajo del brazo. Hasta pronto. Fundación BBVA Continental y a su programa Leer es estar adelante.